Es el Alzheimer, ¿no? Es pérdida de memoria. Y fíjate que eso me llevó a mí a pensar en el ser humano, que dados somos a olvidar, ¿verdad? Y por eso yo te invito a que abras tu Biblia en unos versos que conocemos muy bien, en Efesios 1. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser evangelistas, para ser católicos, para ser metodistas, tampoco, para ser adoptados, otra vez dice hechos, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, yo te pido en esta hora que el Señor prepares nuestros corazones para recibirla, mi Dios. Señor, también te ruego que en esta tarde tomes mi mente, mi corazón y mi boca para, Señor, dar la palabra que tú quieras darnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, y en ese precioso nombre te damos las gracias por ello. Amén, Señor. Amén. Esto lo conocemos todos muy bien, ¿verdad? Que el proyecto de Dios era que la humanidad pudiésemos tener una relación, no de criaturas a creador, sino de padres o de hijos a padre. Ese era el deseo, o es, no era, es. Pero ya desde la creación, de antes de crear lo que hoy conocemos como mundo, ya estaba eso en su mente. Pero si nos damos cuenta, la sociedad, el mundo entero, tú y yo, hasta hace no mucho, algunos hace ya bastante, nos habíamos olvidado completamente de que si estábamos aquí, era porque Él le había placido, ¿se dice así? El que tú y yo estuviésemos en la tierra. Pero ese fue su primer paso, su primer deseo, su primer plan. El segundo era que nosotros viniésemos a ser hechos hijos suyos, reconociendo a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero dime una cosa, ¿acaso teníamos en cuenta eso? Muchos hasta incluso ni lo sabíamos. Así sabíamos que Dios era nuestro creador y que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto por los pecadores y que había resucitado y que está sentado a la diestra del Dios Padre. Sabíamos que había infierno, que había cielo. Bueno, en aquellos tiempos hasta había purgatorio. Ahora ya ha desaparecido porque el único que lo sostenía era la Iglesia Católica y ya le ha descartado. Así que los del purgatorio no sé dónde habrán ido, al paro seguro, no sé. Nunca ha existido. Pero bueno,
Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Ya la Iglesia hace como 3 años oficialmente reconoció que el purgatorio no existe, existe el cielo y el infierno, ¿verdad? Y todo eso nosotros lo sabíamos porque hemos crecido, venimos de países católicos y desde niño es lo primero que nos enseñaron. A mí, imagínate que yo andaba en medio de las faldas de las monjas, pues todo el día nos daban lo que es la doctrina cristiana, ¿verdad? Y en España pues creo que el 90,9% pues nos hemos criado así. O sea que sabíamos que había Dios, pero hasta que Dios no se reveló a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros hacíamos caso de ello? ¿Cuántos de nosotros lo teníamos en cuenta? Es más, yo a veces pensaba esta mañana que incluso aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que ahora somos hijos de Dios, nos olvidamos de dónde nos sacó. Nos olvidamos, no de respirar como ella. Nos olvidamos de que Él es el Señor, ¿o no? Hello. ¿Es el Señor o no es el Señor? Hay un refrán que dice que donde manda capitán no manda marinero. En vuestros países me imagino que también, ¿no? La pregunta es, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué es entonces? La pregunta es, si hay un Señor, ¿quién manda? ¿El Señor o el siervo? Si hay un Señor, ¿por qué entonces yo hago lo que me place y me da la gana? Si hay un Señor, ¿por qué muy a menudo yo me olvido, sin tener Alzheimer, me olvido, a veces incluso voluntariamente, de que me debo a mi Señor? Fíjate, iba a leer la historia, porque pensando en esto me acordé de Moisés. Pero en Hebreos, voy a leer unos versos de Hebreos, pero también en Éxodos podemos leer, ¿verdad?, la historia de Moisés, que Moisés mató a un egipcio, ¿verdad?, y después quiso intervenir entre unos judíos y ellos le hablaron, bueno, ¿a ti quién te ha puesto?, en fin, y por miedo a que se enterasen de lo que él había hecho, pero llegó a enterarse el faraón y tuvo que salir huyendo de Egipto, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 11, vemos que el escritor, hablando de Moisés, en los versos 23 en adelante dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, sigue diciendo, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ¿verdad? Sigue en el verso 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Por la fe. Y en esa actitud, yo veo aquí a un hombre que no sé si fue este miércoles o el anterior, que preguntábamos a la niña que ahora está durmiendo
se ha quedado frita. Le preguntaba yo que cuando ella hace una pizza en casa, ¿cómo se siente? No me acuerdo lo que contestó, no muy bien o algo así, ¿no? Contestó, no muy bien. Digo, ¿y vas corriendo y se lo dices a tu mamá y a tu papá que ha roto esto? Dice, no. Digo, ¿te escondes? Dice, sí. O sea que ella hace lo que tú y yo hacíamos también en aquellos tiempos. Lo mismo. ¿Qué quería decir con esto? En el contexto de lo que estábamos estudiando el miércoles, es que en nosotros Dios creó ya su naturaleza, ya creó sus mandamientos, los grabó en nuestro interior. Y ya desde niño entendemos lo que es el bien y lo que es el mal, ¿verdad? Por eso es que Moisés llegó un momento que él no se sentía, que él no pertenecía a ese pueblo, que eso no era su lugar. Y él creyó, posiblemente su mamá misma que lo estuvo enseñando, creyó en las promesas que Dios tenía para aquella persona que Dios iba a usar como el Salvador de Egipto. Por eso es que no dudó en dejar toda aquella buena vida y, entre comillas, bienestar, y marcharse al desierto y estar allí 40 años. Por eso, cuando Dios le llamó, no tuvo ningún inconveniente en volver de nuevo a Egipto y enfrentarse al faraón, sabiendo que Dios estaba con él. Él no se había olvidado de quién es Dios. Él no se había olvidado como de una forma milagrosa. Él vivió aquella ordenanza que mandó, ¿verdad? Que los niños tenían que morir. Y fue guardado por sus padres. Y fue criado en el palacio. Él no lo olvidó, nada de eso. Por eso es que no dudó cuando le llamaron. Y pensando un poco en toda la historia de este hombre, de Moisés, pensaba también en Israel. Israel salió de Egipto. Fíjate que Israel estuvo 400 años, ¿no?, esclavo en Egipto. ¿Sabes cuáles eran sus propiedades? Lo que en esos 400 años ellos habían conseguido obtener de capital era pan y cebolla para comer diariamente. No tenían más nada. Sin embargo, cuando Dios les sacó de Egipto para llevarles a la tierra prometida, salieron multimillonarios. Y digo multimillonarios porque cuánto oro no tendrían cuando en su primera recolecta fundieron el oro e hicieron un becerro. En su primera recolecta. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice que todas las egipcias se quitaban los pendientes, los collares, todo el oro que tenían y se lo daban. Les dieron bueyes, les dieron camellos, les dieron de todo. No tenían de nada, pero en un abrir y cerrar de ojos se vieron, ¿verdad?, ricos en abundancia. No solo es que ellos vivieron ese cambio de la miseria a la abundancia, sino que también vivieron de la esclavitud a la libertad. De estar en un pueblo que no tenía nada,
ni tan siquiera para enterrar a sus muertos, a ir camino de una tierra que dice que fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Le entró el Alzheimer. Se olvidaron de donde Dios les había sacado, y cuando venía un problema se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra el siervo una y otra vez. Llegó un momento que se cansaron de ese pan liviano y dice: queremos carne, y ahí les mandó codornices. Llegó un momento que también empezaron a lamentarse porque el agua se acababa, y ahí el Señor, y encontraron un pequeño lago, ¿verdad? Y se tiraron de cabeza a beber agua, pero esa agua era amarga, no era potable, y algunos cayeron enfermos, incluso algunos murieron. Y reclamaron de nuevo, se pusieron de nuevo contra Dios. Bueno, no a Dios, pero directamente a Moisés. Para esto nos has traído, para esto. Y entonces Moisés pidió a Dios: ¿qué hacemos? Dice: coge ese madero, échale en el agua. Y el agua se purificó y pudieron beber. Más adelante se quejaron también, y el Señor le dice a Moisés: diga a esa roca que salga agua. Y, o sea, Dios siempre les estaba dando todo aquello que les pedía, pero apenas pasaba un tiempo y se olvidaban de Dios. Y yo esta mañana, pensando en todo esto, ¿nos pareceremos nosotros algo a este pueblo? Pero yo la pregunta que me hacía: ¿acaso esta sociedad no se ha olvidado de que Dios es su creador? Y necesita gente que se lo recuerde. Necesita gente que les digamos que ellos han sido creados para ser hechos hijos de Dios y para disfrutar de todo aquello que Dios tiene para nosotros. No se habla, no se trata de religión, no se trata de dogmas, no se trata de doctrinas, se trata de relacionarnos personalmente con Él, de poder tener una relación, de poder ser agradecidos. No me digas que cuando tú estás agradecidos a algo, a alguien, no te importa el favor que te pida, estar listo allí para tratar de agradarle, ¿verdad? De ofrecerle. Pero a nosotros, que el Señor continuamente nos está bendiciendo, porque si estás aquí y si yo estoy aquí, es porque su misericordia me sustenta. Él me da el aire que respiro, la salud para poder trabajar, para poder ingerir alimentos. Él me da la capacidad de poder ganar dinero para poderme comprar vestidos, para poder tener un coche, para poder tener bienestar, para disfrutar de las cosas que hay en el mundo que me rodea. Pero ¿cuántas veces a nosotros se nos olvida, verdad, de que todo lo que tenemos es gracias a Él? Mira, en el Salmo 116 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus bienes para conmigo? O sea, ¿qué le podré dar yo? Le dice el salmista. En primera... creo que es Crónicas, no, Corintios ya. Primera de Corintios 4:7. Pónmela ahí a ver si es esa la cita, porque aquí me viene un poco confusa. Primera de Corintios 4:7. Sí. Porque ¿quién te distingue? Pregunta, ¿no? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
te parece que el ser humano somos un poco con esta tendencia? Cuando no tenemos nada pedimos, pero cuando tenemos algo nos inflamos de vanidad y de vanagloria y de orgullo, como que somos en nada más. Pero si algo tenemos, si tenemos un poco de gracia, si tenemos salud, si tenemos que comer, si tenemos que vestir, es porque Él nos lo ha dado. Ah, no, a mí no me lo ha dado, yo he ido a trabajar, pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio gracia para ser recibido en esa empresa? Claro que Él no te ha dado de comer. Faltaría más, bajaría, no va a bajar bueno, hay algunos que en algunas ocasiones Dios ha mandado un ángel y le ha llevado comida a casa, ¿verdad? No es el primer caso que sucede, pero son casos excepcionales, puntuales. Lo que Dios hace es cumplir con esa oración: danos hoy el pan de cada día. Nos da el trabajo para que en nuestra casa no falte el pan. En 1 Corintios 6:20 dice también: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos que olvidarnos de esto. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando tú y yo decimos, bueno, si me parece voy, si no, no voy, si me parece lo hago, si no me parece no lo hago, con respecto a Dios me refiero, ¿sabes? Estás quitando a Dios de su trono y te estás poniendo tú. Estás diciéndole: aquí el Señor de mi vida, de mi tiempo, de mis capacidades soy yo. Y cuando yo no tenga nada que hacer, entonces te dejo a ti. Nos olvidamos, ¿verdad?, que todo lo hemos recibido de su gracia. Y 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Me recuerda esto un poco la historia que antes hablamos de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Mira, si nosotros tenemos una esperanza de vida, si nosotros tenemos esa paz interna, si nosotros tenemos esa gracia, es porque el Señor nos ha dado esa gracia. Y Dios está esperando, ¿verdad?, que su pueblo, lo tengo aquí escrito, creo que es en segunda de Crónicas 7, 14 y 15, donde dice: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y llorare y buscare de mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, ¿verdad? Le puedes poner el 14, el 15. Bueno, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El 15. Ahora estarán abiertos, ¿qué? Y atentos, ¿qué? A lo que mi pueblo diga, a lo que mi pueblo diga. Por eso, mi querido, no tenemos que olvidarnos quiénes somos, de dónde hemos salido y para qué el Señor nos ha llamado. Semana pasada esta semana pensando un día que va a preparar una predicación o una enseñanza, o tal vez más una predicación, sobre de la cantera donde hemos sido arrancados y el edificio donde vamos a ser plantados. Cuando hemos sido arrancados de la cantera, somos piedras en bruto. Pero mientras tanto, Dios nos va puliendo, dando la forma, porque en el trono, en el cielo, allí no hay martillos, no hay cinceles, no hay sierras, allí cada piedra ya va a su medida para el lugar que ha sido programado. Por eso es que
que en el transcurso de la vida, ¿verdad? A veces nos encontramos con pruebas, con problemas, con cosas, ¿verdad? Pero eso para no sé, lo estuve pensando esta semana y lo prepararé un día de estos, no sé. Entonces, ¿por qué quiere el Señor que nosotros nos volvamos a Él? Porque Él quiere, como ese Padre, que teniendo tantas cosas, aún sobrándole lo que tiene, y sus hijos teniendo necesidad, no se lo puede dar. Pero en las condiciones que están, Él no nos lo puede dar. Por eso Él dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, es tiempo, iglesia, es tiempo de que el pueblo de Dios abrimos los ojos y reconocemos que somos en realidad. ¿A quién pertenecemos? ¿De dónde hemos salido? Porque muchas veces, porque ya conocemos un poco de la Biblia, ya sabemos predicar, ya sabemos hacer esto, saber hacer aquello, ya tenemos el cielo ganado, te equivocas. Para predicar, Dios usó a un burro. No te estoy llamando, no le mires al que está a tu lado, no hablo bien. Dios busca hombres y mujeres que no se olviden de qué cantera hemos salido. Yo me acordaba, ahora hablando de esto, me vino a la mente de las cartas que mi madre me escribía en aquellos tiempos. ¿Sabes que hoy es mi cumpleaños? Y no me han felicitado. Hoy hace 48 años que yo cogí el tren y me fui a Alemania. Hoy a las 10 de la noche en venta de baños. O sea que es un cumpleaños también. En el 1971, a las 10 de la noche, cogimos el tren camino de Francia a Alemania a descubrir las Europas del Norte. No tenemos que olvidarnos de dónde hemos salido. No tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos quiere llevar para poder llegar allí. Este pueblo dice que se quejaron tanto que le hartaron a Dios y le dijo, basta ya. Ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Ustedes no van a recibir la bendición que yo tenía para ustedes. Se la voy a dar a sus hijos, pero ustedes se quedan en tierra. Por eso es que tenemos que cuidar de no olvidar quiénes somos, de dónde hemos salido, quién nos sustenta y por qué estamos aquí. No es por tu capacidad. No es por lo bueno que tú seas, sino es por la misericordia de Dios. Mira, voy a leer unos versos más que tengo. Porque cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios y clama a Él, sus oídos abiertos están sus ojos y atentos mis oídos a tu clamor. En Job 17:9 dice, no obstante, perseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. En el Salmo 84:7 dice que irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. El Salmo 92:12 dice, y el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Yo no sé si en algún momento de tu vida, en los caminos del Señor, de tu relación con Dios, en algún momento, cuando estabas con los ojos cerrados en oración, has creído que estabas
¿cómo se dice flotando en el aire? Hay una palabra técnica. No, en éxtasis no. En éxtasis cuando pierdes el... No. ¿Cómo? Levitando. Estabas, como que te estabas levitando. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado un par de veces y he abierto los ojos porque... Y vi, no, pues estoy en tierra. Pero Dios quiere eso. Dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. El justo florecerá. En Proverbios 4:17 dice, mas la senda de los justos es campo de luz. Es como la luz de la aurora, que va, ¿cómo? En aumento hasta el día perfecto. Es lo que Dios quiere. Y este es el mensaje que yo tengo para ti. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No te olvides. Al escucharlo, era el día de que se celebraba esta enfermedad de la Alzheimer. El Espíritu Santo me hizo recordar, o me trajo a la mente, que muchas veces nosotros, con mucha facilidad, nos olvidamos de quién somos. Y a mí me gusta ponerse, por ejemplo, para que nos miremos al espejo, cómo es nuestro comportamiento con Dios y cómo es nuestro comportamiento con nuestros dadores de trabajo, con nuestros jefes. ¿Cómo actuamos? ¿Lo mismo con uno que con otro? No, porque sabemos que si a nuestro jefe le decimos, mira, hoy yo no tengo tantas ganas de trabajar, así que mañana si me encuentro mejor lo hago. No, es que tengo sueño yo y no me levanto. Sabemos que nos puede despedir y andamos con temor y temblor. Pero con nuestro Señor Jesucristo, con el Creador del universo, con el Espíritu Santo, que es el que nos sustenta, con Él, posiblemente de haber andado tanto, de tener esa confianza, de tener esa relación como que hemos perdido, de mantener ese temor santo hacia Él. Un temor que tiene que llevarnos al punto. Yo no sé si posiblemente en alguna otra ocasión haya tenido tanto miedo de que el Espíritu Santo se ofendiese dentro de mí. Lo que te voy a contar es una tontería, posiblemente para ti es muy infantil, bueno, como yo, ¿verdad? Yo soy muy infantil. 2 días antes de bautizarme, un viernes, yo me bautizaron el domingo, y el viernes el pastor habló de que no podemos contristar al Espíritu Santo, no podemos ensuciarlo con pensamientos, con bebidas, con drogas, con trabajo, con todo eso. Y yo empecé a pensar, yo fumaba, a escondidas, pero fumaba. Y yo decía, bueno, pues entonces cada vez que yo fumo, lo asfixio, porque yo tragaba humo. Yo hice esa idea, imagínate, ese espíritu que tiene que ver lo espiritual con lo carnal, pero yo me monté tal película que me entró un temor. Y yo dije, yo no quiero perderte. Y antes de salir de allí, cuando se fueron todos, solo quedaba el padre de Paco. Le dije, pastor, yo quiero que ore por mí. Yo mañana no quiero bajar a las aguas atado de ningún vicio. No le quería decir que fumaba. Y me dice, pero tú ya no tienes vicios. Porque él sabía que yo antes bebía mucho y demás y esto, y eso se había quedado a un lado. Digo, sí, digo, el cigarro todavía. Digo, dice, pero fumas. Digo, a escondidas, pero fumo. Porque me daba no sé qué. Y me dijo, arrodíllate.
Yo me posté allí, oraron por mí, y desde ese día hasta hoy, nunca más el cigarro ha enseñoreado sobre mi vida. He fumado después, un día sí, pero jamás el tabaco tenía autoridad sobre mi vida. Antes sí, yo era esclavo, pero cuando ese día yo cogí ese temor de que el Espíritu Santo se iba a asfixiar con el humo, fíjate qué infantil, pero me entró un temor santo que yo dije, no quiero fumar más, nunca más. Y qué bueno es tener ese temor. ¿Sabes por qué? Porque ello me ayudó a dejar algo que a Dios no le agradaba. Porque como una joven me preguntó, pero José, ¿dónde está escrito en la Biblia que no se puede fumar? Digo, no está escrito. Pero está escrito que Dios ha dicho que el que destruya su cuerpo, Dios le destruirá a él. Y sabemos que la abundancia del alcohol, las drogas, el tabaco, ¿verdad? Pues eso destruye el cuerpo. Y tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios nos ha librado de ello. Al menos a mí me ha librado de ello. Y hoy tengo que caminar en ese temor y en ese respeto a Él. Por eso, mi querido, yo termino con esto. Iba a leer unos versos más, pero qué bueno sería que ese pasaje de Lucas, donde esa mujer vino a los pies de Cristo, vertió ese frasco de perfume y con sus cabellos secó sus pies. Y después el Señor le dijo, porque le preguntaron, si fuese este profeta sabría que esta mujer es una pecadora, es una mujer de la calle. Y él les contestó, yo he venido aquí, ni me habéis saludado con un beso, ni me habéis dado agua para lavar mis pies, nada. Ella con sus lágrimas ha lavado mis pies, me ha ungido con perfume y ha secado mis pies. Y les dijo, al que mucho le es perdonado, ¿quién amará más? ¿Al que le es mucho perdonado o el que le es poco perdonado? Y le dijeron, no, al que es mucho perdonado. Dice, pues como esta mujer le ha sido mucho perdonado, por eso está actuando así. Ve, tus pecados te son perdonados. Mi querido, posiblemente algunos de nosotros hemos salido de mundos oscuros, otros de más oscuros todavía. Otros, o mejor algunos, ni han probado lo que son ciertas experiencias de esta vida, ¿verdad? Pero no importa, porque todos nosotros estábamos destinados a una condenación eterna. No importa si nuestros pecados eran muchos o eran pocos, bastaba uno para ser condenado. Por eso, y con esto concluyo, no te olvides nunca de dónde has salido. No nos olvidemos de que Dios nos ha creado para ser hechos sus hijos, no simplemente para ser sus criaturas, sino para ser hechos sus hijos, para sacarnos de la esclavitud de Egipto y llevarnos a la tierra prometida. Pero en ese trayecto, no te olvides que quien nos sacó de Egipto no fueron tus capacidades, no fueron tus obras, no fue tu saber, sino fue la misericordia gloriosa de nuestro Dios. Fue su amor, ¿verdad? El que nos sacó de Egipto y el que nos lleva a la tierra prometida. Pero cuidado, que si Dios no perdonó a su pueblo por su rebeldía continua y no llegaron a la tierra prometida, mi pregunta es, ayúdame a que no sea un rebelde, un desobediente, y nunca me olvida
nunca me olvide de donde tú me sacaste, para que un día pueda entrar en esa tierra prometida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya, te damos gracias, Padre. Yo te pido, mi Dios, que en este día, Señor, que el mundo entero celebra esta terrible enfermedad que nos hace olvidar todo, incluso nuestros familiares. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes como pueblo tuyo, no a que nos entre esta enfermedad, sino a que no nos olvidemos quiénes somos, de dónde hemos salido y dónde tú nos quieres llevar. Y si hay aquí alguien, ponte de pie, iglesia, mientras oramos un momento. Y si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y quieres abrir tu corazón para que, como hemos leído en Efesios, Dios te ha creado no para ser uno más en esta tierra, te ha creado para que seas un hijo más o una hija más. Si no has hecho ese paso, esa decisión, yo te invito a que la hagas hoy. Si hay alguien que quiere, que desea que la gracia de Dios, el amor de Dios, te limpie de todo pecado y tengas acceso al reino de los cielos, entonces levanta tu mano ahí donde estás, si hay alguien, o mejor dicho, vente aquí directamente y juntos vamos a hacer una oración. Esa oración en la cual te convertirás de criatura de Dios a hijo de Dios o hija de Dios. Yo te quiero invitar en esta tarde. Yo quiero invitarte a que des tu paso de fe. El Señor quiere sacarte. Si hay aquí alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, Dios quiere sacarte de la esclavitud de Egipto. Sabes que cuando somos criaturas de Dios,